¿Te gustaría conocer la teoría de la punibilidad y cómo se relaciona con el derecho penal y la teoría del delito? Bienvenido. Aquí en Docaba encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docaba. Al hablar de la relación de la punibilidad con el derecho penal, tenemos que la punibilidad debe analizarse en la conexión que tiene con diversas áreas del derecho penal, incluyendo las leyes penales, la teoría del delito y la teoría de la pena. Esta relación permite entender si la punibilidad es un elemento del delito o una consecuencia derivada de éste, así como en la facultad que tiene el Estado de sancionar con una pena dichas conductas delictivas. Por lo que ve a la definición y concepto, tenemos que la punibilidad es el merecimiento de una pena por la realización de una conducta tipificada como delito. Autores como Fernando Castellanos, Francisco Pavón Vasconcelos y Eduardo López Betancourt coinciden en que la punibilidad se relaciona con la sanción estatal ante una acción antijurídica y culpable. Se considera un elemento secundario del delito y depende de la normativa penal. La punibilidad actúa como una amenaza que busca mantener el orden social mediante la aplicación de la justicia penal. En resumen, la punibilidad es el merecimiento de la pena por la comisión de un delito. Se basa en la amenaza de la sanción que el Estado impone a quienes violan las normas jurídicas con el fin de mantener el orden social. Luego tenemos que analizar las discusiones objetivas de penalidad. Estas condiciones no forman parte esencial de la punibilidad, sino que son requisitos establecidos por el legislador para la aplicación de una pena, como la querella en algunos delitos o el desafuero de funcionarios públicos, es decir, son requisitos previos para que la pena pueda aplicarse, pero no alteran la esencia del delito. Existe un debate doctrinal sobre si la punibilidad es un elemento del delito o una consecuencia de este. Autores como Fran Borlis, Jiménez de Azúa consideran parte esencial del delito, mientras que otros como Bettiol o Sebastián Soler sostienen que es una consecuencia de los actos típicos, antijurídicos y culpables. Por su parte, Fernando Castellanos argumenta que es un acto punible porque es delito, pero no se convierte en delito por ser punible. La mayoría de las posturas doctrinales sostienen que la punibilidad es una consecuencia del delito y no un elemento constitutivo de éste. En conclusión, pese a que algunos juristas sostienen que la punibilidad es una característica esencial del delito, la mayoría argumenta que es una consecuencia derivada de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta. Las excusas absolutorias constituyen causas de impunidad de hechos típicos antijurídicos y culpables. Para Jiménez de Azúa, son circunstancias que impiden la aplicación de una pena por razones de utilidad pública. Fernando Castellanos señala que la ausencia de punibilidad ocurre cuando el legislador, por política criminal, exime una pena a ciertos infractores. Estas excusas no eliminan el carácter delictivo de la conducta, sino que impiden la aplicación de las sanciones por motivos de equidad o de justicia, es decir, son situaciones donde por razones de política criminal el Estado, a través de los legisladores, decide no imponer una pena a determinadas conductas que cumplen con los elementos del delito. Estas excusas pueden basarse en razones humanitarias, de equidad o de utilidad pública. Existen diferentes tipos de excusas absolutorias, ya sea por mínima temibilidad, por maternidad consciente, por inexigibilidad de otra conducta, por razones de consecuencias sufridas por el autor del delito. Estas excusas reflejan la flexibilidad del sistema penal en casos específicos. Se encuentran en el Código Penal, preferentemente con la frase "no se sancionará". La importancia de las excusas absolutorias en el derecho penal es que estas figuras jurídicas permiten un enfoque más justo y equitativo en la aplicación del derecho penal, evitando sancionar conductas donde la pena sería innecesaria o desproporcionada. Su correcta aplicación contribuye a la justicia y al equilibrio social. Otro punto importante es la importancia de la punibilidad, que permite al Estado garantizar un orden social mediante la aplicación de sanciones o la excepción de estas en ciertos casos.
El derecho penal ha existido desde la antigüedad como una herramienta fundamental para combatir el crimen y mantener el orden social. Su principal función es establecer las reglas de conducta que los individuos deben seguir y, en caso de incumplimiento, aplicar las sanciones que garanticen el respeto a la ley. En otra forma de expresarlo, el derecho penal es una rama del derecho público que regula la conducta social mediante la imposición de sanciones a quienes cometen delitos. Su objetivo principal es garantizar la paz y el orden dentro de una sociedad. Por ejemplo, cuando un individuo comete un robo, el derecho penal establece las consecuencias legales que debe enfrentar, asegurando que haya justicia y prevención de futuros delitos. Finalidad del derecho penal. Más allá del castigo, el derecho penal busca prevenir el delito y mantener la seguridad en la comunidad, no solo porque impone penas, sino también porque busca desincentivar la criminalidad. Un ejemplo claro es la existencia de penas más severas para delitos graves como el homicidio, lo que disuade a las personas a cometer este tipo de hechos. En materia de la ley penal, la punibilidad es la capacidad del Estado para imponer sanciones penales. No cualquier acto ilícito es punible, ya que la ley establece criterios específicos para determinar qué conductas deben sancionarse. Un acto ilustrativo es la diferencia entre una falta administrativa y un delito. Estacionarse en un lugar prohibido puede generar una multa, pero no una sanción penal. Las normas jurídicas poseen carácter imperativo que orienta la conducta de los ciudadanos dentro de una sociedad. En el ámbito penal, este principio se traduce en la obligación de cumplir con las disposiciones establecidas en la ley, bajo la amenaza de una sanción en caso de incumplimiento. La imperatividad es la norma fundamental, ya que sin ella el derecho penal carecería de fuerza para regular la conducta de las personas y garantizar la seguridad jurídica, por lo que se expresa que las normas penales no son opcionales, su cumplimiento debe ser obligatorio. Esto significa que toda persona está sujeta a las disposiciones del derecho penal, independientemente de su voluntad. Por ejemplo, aunque alguien argumente desconocer la ley, no puede evadir su responsabilidad penal si comete un delito. El Estado, como único titular del derecho a castigar, establece las penas con base en normas que determinan los delitos y sus respectivas consecuencias, a través de sus características esenciales, como la sanción de conductas ilícitas y su carácter público. El derecho penal se consolida como un mecanismo de control social. En otras palabras, el derecho del Estado a castigar no es absoluto, sino que está regulado con principios como legalidad y proporcionalidad, asegurando que las penas sean justas y no excesivas. Solo el Estado puede establecer y ejecutar sanciones penales, evitando que los ciudadanos hagan justicia por mano propia. Esto es fundamental para mantener el orden y la legalidad en la sociedad. En este sentido, la punibilidad se convierte en una facultad exclusiva del Estado para reprimir conductas que atentan contra la paz y la seguridad de la comunidad. El principio de legalidad establece que ninguna persona puede ser sancionada por un hecho que no esté previamente tipificado en la ley, lo que impide la aplicación de normas por analogía o interpretación extensiva en perjuicio del inculpado. En consecuencia, el derecho penal se rige por una serie de normas claras y taxativas que aseguran el respeto a los principios fundamentales de justicia. En otras palabras, este principio establece que nadie puede ser castigado por una acción que no esté previamente definida como delito en la ley. Por ello, los jueces no pueden interpretar normas de manera arbitraria. Un ejemplo es que si una conducta no está expresamente tipificada como delito, no puede castigarse, incluso si la sociedad lo considera reprochable. La individualización de la pena es un principio esencial en la justicia penal, ya que permite que las sanciones sean proporcionales a la gravedad del delito y a las circunstancias personales del infractor. Por ello, los jueces deben de considerar diversos factores, como el valor del bien jurídico afectado, el grado de culpabilidad del sentenciado y los motivos que lo impulsaron a delinquir, por lo que cada caso debe analizarse en forma individual, considerando factores como la gravedad del delito y la culpabilidad del infractor. Por ejemplo, un robo con violencia no puede recibir la misma sanción que un hurto simple. Esto garantiza una aplicación justa de la ley.
Las medidas de seguridad se configuran como una herramienta preventiva destinada a evitar la reincidencia delictiva, a diferencia de las penas que buscan castigar y retribuir el daño causado. Las medidas de seguridad tienen un carácter correctivo y resocializador. En este sentido, el derecho penal no solo se ocupa de sancionar, sino de garantizar que los infractores reciban un tratamiento adecuado que permita su reintegración a la sociedad y la prevención de delitos futuros, por lo que las penas castigan el delito cometido, mientras que las medidas de seguridad buscan evitar que se cometan nuevos delitos. Por ejemplo, la prisión es una pena, mientras que la internación de un enfermo mental peligroso es una medida de seguridad. Finalmente, hay que hablar de la reinserción o la resocialización. El sistema penal no solo debe de castigar, sino también rehabilitar o reinsertar a los infractores para que puedan reintegrarse o readaptarse a la sociedad, efectuando programas de educación en la prisión y medidas alternativas a la reclusión. Estos son ejemplos de estrategias de la reinserción. Sin más por el momento, te dejo aquí el siguiente video que habla sobre la materia penal y sobre la teoría de la pena, que es muy importante para la punibilidad. Por su atención, muchas gracias.